Che, ¿nos hacemos un matecito? Tengo una historia. Bienvenidos a Ruido de Mate, un podcast de historias reales que sorprenden, incomodan o dejan ese silencio que solo se llena con un buen... Acabas de escuchar cosas que pasaron, a veces a otros, a veces a vos, pero pasaron. A ver qué historia tenemos hoy. La ronda. Historias cortitas, como el mate que va y viene. Lucía sostuvo la bombacha con 2 dedos, como si le quemara. Nico la miraba desde la puerta, inmóvil, con la taza de café suspendida a medio camino. Hoy empezamos esta ronda, la primera ronda de RDM, con un evento, una situación que le sucedió a Lucía y a Nico. Lucía y Nico tienen una relación tranquila, sin dramas, de esas que se construyen sin alardes, pero con mucha solidez. No hay escenas de celos, ni discusiones innecesarias, ni ese tipo de comentarios de tirar verdes para recoger maduras. No. Ellos confían, no se revisan el celular, no se arman películas cuando uno llega tarde o hay algún cambio de planes. Con los años aprendieron a leerse sin palabras. Ahora estaban por hacer un viaje juntos, uno especial. No una escapada improvisada o una visita de compromiso, no. El viaje. Llevaban meses soñándolo y planificándolo, hasta iban tachando los días. Buscaron destinos durante semanas. Compararon precios, vieron videos en YouTube, leyeron reseñas de viajeros con mochila al hombro, hasta que finalmente eligieron el lugar. Florencia, Italia. Con la fecha cada vez más cerca, la ansiedad era inevitable. Ese día empezaron a sacar ropa, a hacer lista de cosas para llevar, a revisar la valija. Lucía fue al placard y sacó la suya, esa que tenía desde antes de conocer a Nico. Una valija azul, medio cascada, con stickers de viajes pasados que ya ni se veían. La apoyó sobre la cama y empezó el ritual. Abrir los cierres, revisar que los bolsillos internos no tuvieran basura vieja, asegurarse de que no quedara arena o polvo o algún ticket de embarque de años anteriores. Y entonces, ahí, en un bolsillo lateral que nunca había usado, encontró algo que la dejó helada. Una bombacha. Una bombacha que no era suya. Una bombacha ajena. Una bombacha usada. Y el tiempo se frenó. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si le hubiesen apretado un botón de pausa más o menos. Nico, que justo pasaba con una tacita de café, vio el momento exacto en el que la sacó de la valija. La expresión en su cara fue primero de confusión, después de alerta, y enseguida un silencio espeso llenó la habitación. Ese tipo de silencio que no necesita gritos porque ya dice demasiado. Un silencio cargado de pensamientos, sospechas y una adrenalina contenida impresionante. Lucía la sostuvo con 2 dedos, como si le quemara. Él la miró, ella lo miró a él. Y en el medio, la bombacha, colgando como una prueba incómoda, como una evidencia en una causa sin resolver. ¿De quién carajo era eso? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué historia escondía ese pedazo o pedacito de tela? Lucía sintió que el corazón le latía en la garganta. Su cabeza empezó a procesar posibilidades a una velocidad absurda. Esa valija era suya, desde siempre, pero estaba convencida de que jamás había visto esa prenda, porque no era su estilo, no era su talle, y estaba usada. ¡Usada! Esa palabra le retumbaba. ¿Era una trampa? ¿Un descuido? ¿Una marca de otra historia? ¿Y si era una ex de Nico? ¿Y si esa valija había sido parte de una mentira, de una escapada con otra mujer? Todo era tan raro, tan inesperado. Y encima no ayudaba que justo esa semana ella había tenido un sueño raro, de esos que te quedan pegados a la cabeza todo el día. Había soñado que Nico la engañaba con alguien que ella no conocía. En el sueño había visto con total nitidez cómo Nico salía de un hotel con otra mujer riéndose como si nada. Pero ahora, con esa bombacha en la mano, el recuerdo del sueño le volvió como un presagio. El guión de una novela se armaba sola en su mente. Nico estaba igual de congelado,
Pensaba en lo que había visto en muchas películas donde el principal sospechoso tiene que elegir entre seguir insistiendo en su total inocencia o reconocer una falsa responsabilidad para que la pena sea menor. Pero hizo un intento de decir algo. No sé de quién es, te juro que... Lucía levantó la mano para frenarlo. Para, si me vas a inventar algo mejor, no digas nada. No estoy inventando nada, Lucía, no tengo idea de quién es esa bombacha. Dijo con un tono entre asombro y risa. Ya sé, solo que esto es rarísimo, muy raro. El intercambio fue breve, contenido, pero el clima ya se había cargado. Se notaba que por un momento hasta ellos estaban dudando de su propia certeza, y la confianza que tenían parecía que tambaleaba, y no por una desconfianza real, sino por lo absurdo de ese momento de la situación. Los dos estaban atrapados en ese segundo que parecía eterno. La incomodidad crecía. El ambiente se había vuelto cada vez más denso. Y era como que si el aire pesaba más y más y más. Y justo cuando todo estaba a punto de estallar, a Lucía se le prendió una lamparita. Una imagen apareció en su cabeza. Su compañera de trabajo, claro, meses atrás le había prestado esa valija porque ella estaba haciendo una mudanza y había llenado esa valija de ropa, de cosas personales, y una vez que se la devolvió, nunca más hablaron del tema. La escena le volvió a la memoria como un rompecabezas que de repente todas las piezas empezaban a encajar. Buscó el celular, abrió el WhatsApp y sin rodeos escribió. Che, te presté mi valija hace unos meses. ¿No te falta algo? Y le mandó la foto de la bombacha directo, sin ningún tipo de filtro. La respuesta llegó al toque. Ay, sí, es mía. Perdón, qué horror. Lucía soltó una carcajada, que era una mezcla de alivio con vergüenza. Le mostró el mensaje a Nico, que seguía con cara de que le había entrado un balde de agua fría. Se miraron y se empezaron a reír. Esa risa que primero es cortita, como pidiendo permiso, y que después se convierte en una carcajada imparable. Nico se secaba las lágrimas con las mangas del buzo, y en el tono más serio que pudo fingir dijo: Y si la llevamos igual, capaz que nos trae suerte. la bombacha viajera. Todo ese peso que venían sintiendo hacía unos minutos se había transformado en un chiste interno. Algo tan tonto como poderoso. Sigue la ronda y con ella otra historia. Fer miró la pantalla y sintió que se le aflojaban las piernas. Había mandado la captura, entera, sin filtro, todos los mensajes. Se suma a esta ronda matera una historia de amistad, discusiones y una decisión impulsiva que terminó de la peor manera. Fer y Juli eran inseparables. Se conocían desde la adolescencia y aunque la vida las había llevado por caminos distintos, seguían siendo esas amigas que hablan todos los días, que se mandan memes, confesiones a cualquier hora y audios eternos que si los compilaran perfectamente podrían hacer un podcast. Si a una le pasaba algo, la otra ya lo sabía. Eran esa clase de vínculo intenso, mezcla de hermandad y complicidad. Juntas habían pasado veranos a la casa de los abuelos de Juli. La primera borrachera a escondidas, horas eternas en videollamadas sin decir absolutamente nada importante. Eran inseparables, hasta que un día algo cambió. Juli empezó a salir con un muchacho. Y al principio Fer intentó hacerse la que no pasaba nada, pero era evidente que no le cerraba. No le gustaba cómo la trataba, no le gustaban sus comentarios, ni la forma en la que sutilmente parecía alejarla de su gente. Fer lo intentó, de verdad, pero no podía disimular la incomodidad. Y eso empezó a pesar. Primero fueron roces, después discusiones más frecuentes. Conversaciones que eran naturales ahora parecían obligadas. Fer sentía que Juli ya no era la misma, que se estaba alejando. Juli sentía que Fer no respetaba sus decisiones. Lo que antes era una risa fácil, ahora se convirtió en tensión. Y ninguna de las dos encontraba la forma de aflojar. Hasta que una noche, todo explotó. Habían tenido varias discusiones en los últimos días, pero esa fue la gota que rebasó el vaso. Fer le había insistido a Juli para que la acompañara a una fiesta que organizaban unas amigas en común que tenían, algo que solían disfrutar juntas. Juli primero le dijo que sí, pero a último momento se bajó. Le dijo que estaba cansada, pero Fer sabía que era porque quería quedarse con su novio. De hecho, Juli después se lo terminó confesando. Eso a Fer le enfureció. Se sintió desplazada, ignorada, como si ya no tuviera lugar en la vida de su mejor amiga. Le escribió por WhatsApp y la conversación fue subiendo de tono. No entiendo cómo puedes elegirlo a él otra vez. Te juro que me parte.
No es elegir, Fer. Simplemente tengo una vida más allá de vos. Claro, pero cuando vos eras la que necesitaba, yo estaba ahí, ¿no? Siempre disponible. ¿Sabes qué? Sos una posesiva. Me haces sentir culpable por todo. Siempre querés tener el control y la verdad que es agotador. Después de ese último mensaje, Juli dejó de responder por un rato. Fer, con un nudo en el pecho, se fue igual a la fiesta porque quería soltarse, quería tomar algo y distraerse, pero la verdad es que no podía dejar de mirar el celular. Pasada la medianoche, Juli reapareció. Le mandó un mensaje largo. Ya no era defensivo, era hiriente. Iba directo a lo que le dolía. Estoy harta de que me señales cada vez que no hago lo que vos querés. No soy tu hermana, no soy tu pareja, soy tu amiga, Fer. Pero esto que haces no es amistad, es control. Y si querés que siga aguantando a que me trates así, estás muy equivocada. Fer lo leyó con la garganta cerrada. Sabía que algo de razón había ahí, aunque no quisiera admitirlo. Sintió bronca, tristeza, el orgullo herido. Agarró el celular con las manos temblorosas y empezó a escribir una respuesta furiosa. Algo tipo, no puedo creer lo que me estás diciendo. Yo siempre estuve ahí para vos. Pero antes de eso, hizo lo que cualquiera hace cuando necesita una validación inmediata. Sacó captura de toda la conversación para mostrársela a otra amiga, para que la leyera, para que la entendiera y que le dijera que tenía razón. Solo que no se lo mandó a la otra amiga. Se equivocó de chat. Se lo mandó a la misma Juli con la que estaba discutiendo. Toda la conversación, entera, todos los mensajes. Y como si eso no fuera suficiente, en un intento desesperado por disimular, por hacer como que todo había sido a propósito, como si hubiera tenido un plan, después de mandar todas las capturas del chat, cerró el mensaje con una frase absurda, improvisada y torpe. Para que veas las cosas que me escribís. Pero apenas lo mandó, sintió esa punzada brutal en el estómago, se quedó mirando la pantalla y se dijo, Ah, pero yo soy estúpida. No puedo creer lo que hice. en ese momento WhatsApp no tenía el botón de editar o de eliminar los mensajes. En ese momento la vida era mucho más dura en este tipo de situaciones porque no quedaba otra que encarar y bancar el error. Y para Fer, ese fue el clásico momento en el que la vida te da una segunda oportunidad para quedarte callada y la desaprovechás por completo. ¿Qué te pareció? ¿Qué harías si te pasa lo mismo? Queremos leerte, así que anda al Instagram de Ruido de Mate y deja tu comentario en el post del episodio. Y si sentís que esta ronda matera tiene que seguir creciendo, hacé correr la voz porque las mejores historias las cebamos entre todos. Si tenés una historia que merece ser contada, escribinos por Instagram a @ruidodemate.podcast o al mail ruidodemateui.podcast@gmail.com. Tu identidad va a quedar en el más absoluto anonimato.